Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos por acá con este video para exponer un poco acerca del trabajo ya presentado sobre el pensamiento o la ética de algunos precursores y comentar que este trabajo está dividido en tres partes debido a los tres integrantes de este grupo, donde cada uno de nosotros hablará un poco acerca de algunos precursores en específicos. En mi caso estaría hablando un poco acerca de Sócrates, Aristóteles, Platón y la ética estoica. Comenzando por esto, como con Sócrates, podríamos decir que Sócrates llevó virtud a todo aquello que era común para la raza humana y en todas sus circunstancias, tomando algunas virtudes como la justicia, la valentía o el autocontrol. Además de eso, en ese sentido, podemos comentar que Sócrates extrajo todas aquellas virtudes que hoy en día conocemos como virtudes morales. Por tal razón, a Sócrates se le conoce como el fundador de la ética. La ética socrática es racionalista y es donde vamos a encontrar que el significado del bien es la felicidad del alma. Asimismo, lo bueno es lo útil de la felicidad y al mismo tiempo pues vamos a encontrar que la teoría de sus virtudes como conocimiento y la teoría de la ignorancia como todo aquello que el hombre no conoce y por ende o por esa misma razón el hombre no puede obrar de manera correcta. Sócrates estaba en contra del relativismo y escepticismo de sus contemporáneos sofistas, por lo cual mencionaba que era necesario poder crear una moral no relativismo aplicada para todos. La crítica hacia Sócrates comenzó que para él la felicidad o llegar a la felicidad era todo aquel, o lo bueno era todo aquello que se sintiera feliz. Sin embargo, dejando como en espacio la ignorancia del hombre al no conocer pues absolutamente lo malo en ese sentido. Por otro lado, para Platón, la ética no era un objeto de tratado específico en el cual se abordara el tema sistemáticamente. Aunque si bien es cierto, la mayoría o muchos de los diálogos platónicos comienzan con alguna interrogante acerca de la virtud en general o la virtud o alguna virtud en particular. Eso si nada más nos brinda claramente el gran interés que se tiene hacia el análisis del comportamiento humano, que claramente pues no es accidental en Platón. Al mismo tiempo, como ya conocemos la concepción de la vida ideal de Platón, Platón decía que el objetivo de la vida del hombre no podía reducirse únicamente a las necesidades materiales. El hombre debía alcanzar un desarrollo completo de acuerdo a su personalidad y a las partes elevadas de su alma irascible y racional, con el fin de poder alcanzar una felicidad identificada con la armonía de su vida. Básicamente lo que nos compartía también era que tendríamos que darle espalda o olvidar aquello todo material, como ya antes lo mencionamos, no solamente reducirnos a las necesidades materiales, sino más bien encontrar esa armonía en nuestra vida que por ende nos iba a llevar a la felicidad. Muy bien, en este caso con Aristóteles, podríamos comentar que la ética de Aristóteles está un poco basada en la ética eudemonista. En ese sentido, el planteamiento de Aristóteles es bastante sencillo, ya que mostraba que algo es bueno si me hace feliz, y viceversa, si algo no me hace feliz, pues por ende no sería bueno, claro. Sin embargo, para Aristóteles no era suficiente conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, a diferencia de Sócrates, que para él era completamente diferente. En ese caso, Aristóteles muestra que es necesario poder practicarlo. La virtud, el hecho de conocer o practicar día con día lo que es bueno. Un ejemplo hacia ello podría ser la comparativa hacia un estudiante que conoce que aprobar sus materias es bueno. Sin embargo, no basta con saber nada más que es bueno. A diferencia de otro estudiante que lo conoce también, pero es estudioso y practica pues al momento de hacer sus laboratorios, actividades de tareas para aprobar y con ese fin conseguir la felicidad y claramente la aprobación de la materia. Asimismo, Aristóteles también mostraba que lo que nos hacía diferente hacia la demás raza humana era nuestro intelecto, que en este sentido también sería el encargado de razonar, hacer conclusiones y filosofar con el objetivo de llevarnos o acercarnos cada vez más al bien y claramente a nuestra felicidad. Muy bien, hablando sobre los estoicos.
Comenzando primero que nada, comentando que los estoicos o la palabra estoico deriva de la palabra estoa, que significa pórtico, que en la antigüedad se le denominaba estoicos al grupo de personas o aquellas personas que impartían como las clases o practicaban dentro de sus lugares, pórticos. Pero entrando un poquito más al tema, podemos mencionar que la realidad para los estoicos está generada por son los resultados, más bien dicho, de dos principios, lo cual es la materia y la ley universal. La ley universal es aquella principio activo que trabaja sobre la materia, pero al mismo tiempo hay que mencionar que los estoicos son un poco materialistas, ya que para ellos solamente es real lo corpóreo. De igual manera, la ética estoica está basada en la razón, y de tal manera que el comportamiento debe fundamentarse en la armonía entre la naturaleza y las necesidades humanas. Pero esto también es una corriente o pensamiento filosófico que no nada más se basa de la razón, sino que también de la virtud, con la finalidad de poder conseguir nuestra felicidad y sabiduría, debiendo también al hombre despejarse de sus comodidades materiales, sus bienes y su fortuna. Ya que para estoico algo muy importante, los estoicos, algo muy importante era poder aceptar nuestro destino y poder aceptar o no tener miedo hacia el destino fatal, hacia la muerte o a cualquier destino que se nos pueda brindar, ya que para ellos el no poder aceptar nuestro destino únicamente nos iba a llevar a un sufrimiento y a un sufrimiento sobre nuestra alma y nuestra vida. Por ejemplo, lo relevante hacia esa ética era el fortalecimiento de nuestra moral y la reacción que podría tomar hacia ciertos actos o hacia ciertas escenas, como por ejemplo la muerte de un familiar, hacia una enfermedad o cosas que no podrían ser tan gratas, ¿cierto? Sino que más bien era lo importante poder mantener o fortalecer una moral para poder tener una armonía en nuestra alma. Mi nombre es Manuel Alejandro Mejía Linares y hoy les voy a hablar sobre el epicureísmo, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Para empezar, el epicureísmo fue desarrollado por Epicuro, el cual tiene un principio clave que es que el placer es la base de la existencia del ser humano. Se basa más que todo en que tiene que tener un equilibrio con el cuerpo y la mente para lograr tener paz. Una paz que solo puede tener a través del mismo conocimiento y a través de Dios. El siguiente concepto que voy a describir es el de Tomás de Aquino, el cual decía de que se basa en Aristóteles. El principio que tuvo Aristóteles fue que lo material no le importaba más el conocimiento. El conocimiento era felicidad y no lo material. Y él lo tomó para describirlo en su propia manera, en sus propias palabras. Lo que decía que la felicidad se encontraba solo en Dios y en nada más. Y por último, Agustín de Hipona, el cual decía y es el que enlazó las doctrinas del alma y Dios. Las enlazó para dar una enseñanza hacia las personas, las cuales creían o no creían más que todo en un espíritu o en el alma y principalmente en Dios, lo cual lo llevó a indagar más que todo buscando cosas en la Biblia y a llenarse de información lo más que pudo para poder llegar a tener la sabiduría que él tenía y las enseñanzas que les impartió a todas las personas. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Jennifer Melissa Chacón Cedillo y yo les continuaré hablando sobre los precursores que dieron origen al concepto ético y estaremos hablando sobre Martín Lutero, donde su concepto ético se basaba en la ética medieval. Dentro de este contexto, donde dominaba la doctrina de la virtud, las cuales provenían de las bases que brindó Aristóteles, que eran la inteligencia, la valentía, la moderación y la justicia, y que esas eran reforzadas por una práctica constante o de un diario vivir, que
resulta que todas estas bases construyen el carácter y los hábitos del ser humano. Según la ética, Dios queda sujeto al orden y su creación, y esos principios humanos de acción ética se miden con la regla de la magnitud y constancia de las buenas obras que se ofrecen a Dios. O sea, todas estas obras que se manifestaban en la sociedad debían de tener un propósito para ser ofrecidas a Dios. También su origen de presupuesto se basaba en la justificación, en que todas estas obras, su finalidad era poder justificar a la persona para que ésta fuera salvada o pues obtuviera la salvación. Este sistema en particular fue un tanto criticado, ya que manifestaban que la única manera de poder obtener la salvación era por medio de la fe, y que ya de origen de vida todos serían condenados de no poder obtener esta fe que debía ser santificada. Entonces, de cierta manera, podía tenderse a contradecir la manera en la que se veía a Dios, ya que no se veía como un Dios dadivoso, un Dios de amor, sino como un Dios de castigo, lo cual alejaba a muchas personas de esta doctrina. Ahora, dentro de estos dos precursores que acabo de hablar un poco, ellos están dentro de un sistema ético teleológico que tiene como objetivo, o pues la finalidad que tienen en común, es que el hombre busca la felicidad de una manera que es a largo plazo. No busca encontrar una felicidad en placeres que son esporádicos, por ejemplo, el placer de beber o el placer de comer en mucha cantidad durante cierto tiempo, ya que luego de pasado el efecto o el hambre en ese momento puede causar un mal, que puede ser un dolor de cabeza, un dolor de estómago, lo cual ya no genera esa felicidad. Ahora les hablaré sobre Emmanuel Kant, que él está dentro de un sistema ético deontológico, ya que él fue el primero en exponer la ética de una manera formal, donde la moral se revela en la conciencia del deber, es decir, que el hombre experimenta dentro de sí y a menudo se opone a los impulsos de sus inclinaciones sensibles. Es decir, que existe un debate intrínseco en cada persona, donde ya da una opción de poder elegir la acción que se va a tomar dentro de determinada situación. Ahora también muestra su ética como que lo bueno no descansa en Dios, sino en la conciencia limpia de cada persona, la satisfacción que es a largo plazo que le da a la persona el saber de que hizo la acción correcta o que tomó la decisión adecuada. También esto es debido a que la conciencia se consulta a sí misma si lo bueno fue lo realizado, ya que no descansa la mente al haber satisfacido esta pregunta. Ahora, en cuanto al sistema ético de Juan Calvino, podemos decir que se basaba en la determinación de que la voluntad de Dios debería de realizarse y manifestarse en todas las áreas de la vida de las personas, sea esta el área económica, sea esta el área social y el área política, ya que en el don de Dios de la creación, esta permite relacionar la lucha por la justicia y la solidaridad humana con la preocupación ecologista. Eso quiere decir que pues está preocupado está depositado en todos los ámbitos que nos rodean. Y además su énfasis es en que la iglesia es llamada a discernir de manera creativa su relación con los principales poderes del mundo. O sea, como lo mencionaba, los poderes del Estado, donde se relaciona la política, las grandes empresas que vienen a relacionarse con la economía, y social pues con las personas que influyen en la vida de los demás y que pueden manifestarse diferentes éticas con ellos. Emmanuel Kant también señala de que toda la moral del ser humano
se reduce a la razón y que la ética se centra en el deber hacer lo que es correcto. La ley moral es el imperativo categórico. Esta actúa sobre todas las personas sin importar sus intereses o deseos. Prácticamente lo que hace más importante y lo que le da el sentido formal a esta teoría es que motiva el amor a la ley. También pues que genera por primera vez una moral autónoma de la fe, que pues ya no es motivada por una salvación o por ejemplo un placer, o que lo motiva por la búsqueda de la felicidad o de la autorrealización. Sin embargo, de cierta manera, existe un punto que puede entrar en debate sobre esta teoría ética, y es que pues que no existe ninguna guía o algún parámetro de cómo deben actuar los individuos, ya que lo deja a total autonomía de la persona. En este caso, pues tendría muchísimo que ver los factores del contexto de la persona, cómo fue que se crió, también los valores que le fueron inculcados, y de esta manera esa persona concibe lo que considera correcto y lo que considera malo, y cómo su conciencia podrá descansar luego de haber tomado cierta serie de decisiones. De mi parte eso sería todo. Le agradezco muchísimo por la atención.